Hay muchos que suelen creer que en política el fin justifica los medios. El pragmatismo ha estado presente en varios de los grandes momentos de la historia. Por ejemplo, está documentado cómo Abraham Lincoln recurrió a la compra de voluntades de al menos 20 congresistas de la oposición demócrata para aprobar la famosa decimotercera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que abolió la esclavitud en 1865. Y bueno, pocos se atreverían a juzgar a Lincoln por una actuación de ese tipo frente a una de las acciones más trascendentes de la historia de la humanidad, como fue el haber abolido la esclavitud. En palabras del congresista Stevens, fue la medida política más importante del siglo XIX aprobada gracias a la corrupción organizada por el hombre más puro de América. Fíjense qué buena frase esta del congresista Stevens. Digamos, Lincoln compró votos, pues sí, sí compró votos para lograr que se prohibiera la esclavitud en Estados Unidos, pero claramente la historia lo absolvió de ese acto de corrupción. Es decir, está fuera de toda discusión el hecho de que la política pues es un arte donde se pacta muchas veces con el diablo y no siempre hay lugar para los purismos. El problema es cuando se acude a este recurso para justificar acciones de dudoso valor. Hay que ser muy cuidadosos en quién dictamina cuándo un propósito es más beneficioso que lo perjudicial que son los medios para alcanzar determinado objetivo. En el caso de la reforma judicial aprobada el martes, este martes negro, como algunos le han llamado, pues es indudable que el bloque de la Cuarta Transformación consiguió una abrumadora victoria en 2024 que le valió una cómoda mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el Senado se quedaron a unos escaños de ese objetivo y entonces ahora que quieren aprobar sus reformas constitucionales, parecen tentados a alcanzar los votos faltantes a costa de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en el Senado la reforma fue aprobada por 86 votos a favor y 41 en contra, consiguiendo pues finalmente la mayoría calificada por un escaso margen. El hecho de que hayamos llegado incluso a una discusión tan absurda como si se necesitaban 85 u 86 votos para tener dos terceras partes, ya digamos que se haya sometido a debate la aritmética, pues es una muestra de que el oficialismo estaba dispuesto a lo que fuera con tal de aprobar esta reforma, incluso a cuestionar las matemáticas. Al final, bueno, no fue necesario resolver este debate aritmético o falso debate aritmético, porque el voto de la victoria lo dio ni más ni menos que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que es el hijo, como ustedes saben, de Miguel Ángel Yunes Linares, conocido acérrimo adversario de la 4T en Veracruz y protagonista, bueno, y a nivel nacional también, y protagonista de múltiples escándalos y corruptelas a lo largo de toda su carrera política. Desde que Morena quedó a unos cuantos escaños de la mayoría calificada en el Senado, pues se comenzó a especular en la opinión pública quiénes serían los primeros en subirse a ese barco y ese misterio pues ha quedado resuelto, pero el tema es a qué costo se aprueba esta reforma judicial. Porque, a ver, veamos quién es este personaje, el padre del senador, que dio el voto decisivo a la reforma judicial. Yunes Linares es un reconocido represor. Está documentado que cuando fue secretario general del gobierno de Veracruz, durante el gobierno priista de Patricio Chirinos Calero, ¿sí? Porque él antes de ser panista fue priista y ahora parece que será cuatroteísta, fue responsable de acciones represivas
contra campesinos y perredistas de Veracruz y fue acusado de detenciones arbitrarias, tortura y hasta asesinatos. No menos importante, Yunes fue señalado por la periodista Lidia Cacho por haber participado en las redes de explotación sexual infantil que denunció ella en su libro Los demonios del Edén, en donde expone a Yunes junto a Kamel Nasif y al ex gobernador de Puebla, Mario Marín. De acuerdo con Lidia Cacho, a raíz de esta denuncia, Yunes la amenazó de muerte y amenazó incluso con armas a su editor para que no publicara el libro. Además de pederasta, Yunes fue cercano a finísimas personas como la ex líder sindical, el Bester Gordillo, y bueno, incluso cuando la maestra se peleó con el PRI, pues la acompañó en su chapulineo al PAN. El propio Yunes acompañó a Elba. Y bueno, por si fuera poco, el propio López Obrador le presentó a Peña Nieto en su momento, creo que fue 2017, una carpeta con múltiples evidencias de todas las corruptelas de este personaje, en donde destacan pues sus casas en el Pedregal, en Florida, en Nueva York, sus empresas en España, los negocios que hizo mientras fue funcionario público y todas esas monerías que acostumbran a hacer los políticos en México. Entonces, la 4T no puede presumir que no sabía con quién estaba negociando. En resumen, hablamos de que un represor, pederasta, priista, panista, aliado de una de las lideresas sindicales más corruptas de la historia de nuestro país, es el padre del senador que marcó la diferencia para que Morena y sus aliados aprobaran la reforma. Y bueno, el exgobernador además es el suplente de justamente de este senador. Entonces, bueno, lo cierto es que detrás de la familia Yunes versaban varias denuncias que podrían explicar su salto a la iniciativa morenista. El hermano del senador, Fernando Yunes, fue investigado por delitos electorales. Su padre es investigado por la Fiscalía General de la República por irregularidades durante su gestión en el ISSSTE y él mismo denunció una cacería de brujas cuando un juez libró una orden de aprehensión en su contra por falsificar documentos para ser candidato a la alcaldía de Veracruz, esto en 2021. Entonces, es muy preocupante porque de confirmarse todo esto, pues revelaría un modus operandi de persecución política de gobiernos morenistas que servirían más tarde para vender impunidad a cambio de apoyo legislativo, como sugiere Marco Cortés. Otro extraño episodio durante la votación de la reforma judicial en el Senado, como ustedes habrán visto, fue la ausencia del senador de Campeche por Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Pavón, quien había anunciado que votaría en contra de la reforma y para sorpresa de todos no asistió a la sesión. Esto generó muchas suspicacias. Primero sus compañeros denunciaron que había sido detenido por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Adán Augusto y Laida negaron que fuera así. Sin embargo, no fue hasta la medianoche que apareció el senador y explicó que no había sido detenido, pero que su papá sí, que había sido sustraído de su casa por la Guardia Nacional, razón por la que el senador decidió acompañar a su padre, aunque en su comunicado no aclara los motivos de la detención. Entonces, todo estuvo muy raro y no queda claro qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que suena sospechoso que en un momento en donde Morena y sus aliados requerían un milagro, uno de sus adversarios sufriera casualmente un incidente de esa naturaleza. Digamos, tienes que ir a votar, meten justo ese día a tu padre preso o lo llaman a declarar o lo que sea. Y bueno, aunque no es cierto que el senador Barrera estaba detenido, como dijo Movimiento Ciudadano, pues sí es cierto que al padre lo habían utilizado como un objeto, como un instrumento de extorsión. Bueno, ¿esto qué nos deja ver? Pues que la 4T está coqueteando con una forma de hacer política poco ética con el contexto de que pues, se hace
con el pretexto, perdón, o sea, una forma de hacer política poco ética con el pretexto de que se está haciendo por un bien mayor, ¿no? Pero todo fue muy burdo, llama la atención porque pues este tipo de cosas, claro, también pasaban con el viejo PRI, pero tenían, creo que había un poco más de discreción, se hacían las cosas con un poquito más de elegancia. Aquí fue todo muy burdo y muy obvio. Tanto la compra de Yunes y la venta de impunidad que le hacen, como la extorsión o presunta extorsión a este senador, todo muy obvio, la verdad, todo fue como muy descarado, como si no les preocupara cuidar las formas. Y eso creo que, pues es preocupante. Y la pregunta un poco es, ¿la reforma judicial ameritaba su aprobación a cualquier costo? ¿De verdad es una reforma que va a ser más democrático el poder judicial, menos corrupto, digamos, o más bien lo va a someter a los intereses del gobierno, a la voluntad del poder ejecutivo? Pues siendo que quien seleccionará a la mayor parte de los candidatos, a jueces, a magistrados, a ministros, etcétera, lo sabemos, pues es el, pues es el oficialismo, porque los candidatos van a salir de tres lados: del poder judicial, donde, bueno, todavía está ahí el antiguo régimen, si se le quiere llamar de alguna manera, del poder ejecutivo dominado por Morena y del poder legislativo dominado por Morena. O sea, la mayor parte de los candidatos, quien los va a seleccionar para que después la gente los vote, pues son Morena y sus aliados. O sea, creo que eso, no hay mucha maroma que se pueda utilizar para decir que esto lo que busca es controlar el poder judicial. Quizás con el objeto de que son un freno a la transformación. Es cierto, ¿no? Hay un bien mayor, hay un fin que justifica estos medios que se estarían utilizando. Eh, pero aún si pensáramos que esta reforma va a mejorar las cosas en el Poder Judicial, que sin duda necesita muchos cambios de fondo, el Poder Judicial, la pregunta es, ¿se puede hacer una reforma de la justicia cometiendo injusticias, violando, digamos, el Estado de Derecho, extorsionando, abusando del poder, comprando voluntades como se hizo? Eh, ¿No nace muerta una reforma cuyos medios para lograrse son esos? ¿O no nace bajo un profundo cuestionamiento ético? Eh, de nuevo, esa es la discusión. ¿El fin justifica los medios? Más aún, ¿vale la pena ese fin? ¿Es esa la reforma al Poder Judicial que tanto necesitábamos? Yo tengo serias dudas de que así sea. Pues les dejo este comentario. Échenle un ojo a mis redes sociales, suscríbanse al canal de Hernán en YouTube, en Facebook a mi fanpage, en Twitter Hernán Gómez B de bueno, ahí me pueden seguir. En mi página web www.hernangomez.com.mx. Desde luego estoy en la visita incómoda los jueves por el canal del Congreso, lunes y miércoles estamos en la octava, Radio Centro, y los miércoles por la mañana en una mesa de debate siempre con Juan Ignacio Zavala y Luis Cárdenas, a las 8:30 de la mañana, y los domingos léanme en el Universal, por favor. Pues les mando un saludo y que estén ustedes muy, 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 muy bien.